Bien, analicen si los extremos encontrados son absolutos o relativos. Bueno, ya lo charlamos esto anteriormente, ya lo comentó Martín, Sí. que en este caso, para esta función, los extremos son relativos debido a que son el punto más alto o el punto más bajo dentro de un intervalo, es decir, no a lo largo de todo el dominio de la función. ¿Está bien? ¿Listo? Sí. Están las definiciones de máximo y mínimo, absoluto y relativo en el capítulo 6, y eso obviamente habla de lo que acabo de decir. ¿Está? Es el máximo o el mínimo dentro de un intervalo, o el máximo y el mínimo a lo largo de todo el dominio de la función. Muy bien, perfecto. Ahora, una vez que analizamos todo esto, había que realizar, teniendo en cuenta lo anterior, el estudio de esta polinómica que está acá. Bien, ¿lograron hacerlo? Medias, yo, porque me trabé en algunas cosas. Bien, eso es para que vean que las polinómicas son lobos disfrazados de oveja. Sí, o sea, exacto. Uno las considera que son fáciles. Ah, me dio una polinómica, respiro. Depende la polinómica y las raíces que tenga la polinómica de si respirás o no respirás. ¿Está? Entonces es para que salte un poquitito y desmitificar eso de que, trabajo con funciones polinómicas, listo, no hay ningún problema. No, depende del tipo de función polinómica que tengas. ¿Está? Bien, la idea de esta función polinómica que tienen acá es que ustedes no realicen todo el análisis tan exhaustivo como en el caso anterior que iban descubriendo, sino que utilicen un poco las herramientas de la derivada primera y la derivada segunda para poder descubrir un poco el comportamiento de esta función en particular. ¿Está? Obviamente, al tener la fórmula de la función, ustedes pueden hacer un gráfico inicial de la función en GeoGebra, ¿no? Y pueden ver tranquilamente cómo se comporta esa función, y como verán, no tiene el gráfico esperado del máximo, el mínimo y todo eso, ¿no? O sea, nos encontramos con otro tipo de situación, ¿verdad? Bien, tal vez eso tenga que ver con el tipo de raíces que tenga la función polinómica. En la que resolvieron anteriormente, las raíces eran reales y distintas. Esta función polinómica nueva no tiene todas las raíces reales y distintas. ¿Está? Y eso parece que no, pero acciona mucho, muchísimo, sobre la función. No sé si quieren hacer alguna pregunta, porque esta función, el análisis a partir de la derivada primera y la derivada segunda, la van a tener que entregar en forma grupal. Así que si quieren hacer alguna pregunta. Profe, en la parte de las raíces. Bien, ahí ¿qué pasó con las raíces? Según el gráfico y lo que despejé yo de las raíces, no me daban. Me daba, vamos a decir, una sola raíz y la otra no. ¿Cómo una sola raíz y la otra no? Sí, porque yo lógica, mirando el grado de la función polinómica, tendríamos que decir que esa función tiene 3 raíces. La discusión es qué tipo de raíces tiene, si son reales o no. No son reales. Hay una que sí es real. Una sí, digo. Sí, una sí. La que Hay estuvimos una que discutiendo con Martín, que no podíamos encontrar el valor exacto. Muy bien. ¿Por qué no pueden encontrar el valor exacto? Con ninguna derivada. No, no estoy hablando de la derivada, estoy hablando de la función original, de la polinómica. ¿Por qué no pudieron encontrar un valor exacto de la raíz? ¿Qué usaron para poder calcular las raíces?
La resolvente. Para esta Ah, función no, polinómica. perdón, para la función polinómica de Ruffini. Yo, Ruffini. Ruffini, muy bien, será la regla de Ruffini quizá. Perdón, la regla de Bien, Ruffini. perfecto, muy bien. ¿Y para qué usó la regla de Ruffini? ¿Realmente qué lema, qué teorema importante está usando al usar la regla de Ruffini? Ay, esto era, déjenme El lema de pensar Gauss, bien. ¿verdad? El lema de Gauss, sí, 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 sí. El lema Que de el Gauss. cociente del término Perfecto. Muy independiente. bien. ¿Y qué le pasó con el lema de Gauss y la regla de Ruffini y toda la orquesta esa? ¿Qué le pasó? No encontré raíces. Muy bien. Entonces, conclusión de esto, Juan. Que no existen raíces reales en esta función. O No, sea, no ahí existe. disiento de usted, Quispe. No es que no Ok. existen raíces reales, porque si usted hace el gráfico por GeoGebra, Sí existe, se sí, sí. da cuenta que Una. existe. Entonces usted Sí. tiene que empezar a dudar. Si existe una raíz y Ajá. usted no la está encontrando, Sí. significa que la raíz, por el lema de Gauss, ¿no? Significa que la raíz que Sí. usted está buscando no es racional. El famoso lema de Gauss es limitado. Sí, sí, Solamente sí. sirve para Oh, no obtener me lo- raíces reales racionales. Si la raíz Exacto. no llega a ser racional, encomiéndese a Dios, ¿viste? Porque Gauss no lo va a ayudar. ¿Se entendió? Sí, profesora. Por Sí. ende, esta función polinómica tiene raíz irracional. La única forma de tratar de encontrar una aproximación de esta raíz irracional, por Claro. supuesto no lo pido en este trabajo, es usando el teorema de Bolzano e ir aproximando. Si ustedes por el gráfico ven que corta entre 0 y menos un medio, por lo que veo en el gráfico, corta al eje Sí. X entre menos un medio y 0. Tendrían que empezar a usar el Sí. teorema de Bolzano entre menos 0,5 y 0 e ir achicando los intervalos para ir encontrando, que es un trabajo de locos, por supuesto, no pretendo que lo hagan, pero sí pretendía que saliera esto, que tengan en cuenta que lo que usan como lema de Gauss o teorema de Gauss sirve para raíces racionales. Y esta función polinómica tiene una raíz irracional y las otras son complejas. Por ende, las que son complejas a mí no me sirven porque estoy trabajando en el campo de los reales. Y la que es irracional, solamente voy a poder encontrar, si quiero, una aproximación de la raíz, usando el teorema de Bolzano. Está bien. Perfecto. Como se me complicó con el tema de las raíces, Sí. me conviene ir por el lado de la derivada primera y de la derivada segunda, ya que sé que continuidad y asíntotas no voy a analizar, por ende voy a decir que obviamente la función es continua en todos los reales, voy a decir que carece de asíntotas, por supuesto, Sí. por ser continua y polinómica. Así que ya me saco de encima todo eso. Puedo obtener el corte con el eje Y, por supuesto, que es el punto 0,4. Sí. 0,4. Y con respecto al conjunto de cero, voy a anotar eso.
que se trata de una función polinómica que por el teorema de Gauss no pudimos obtener las raíces porque no son irracionales. Viendo el gráfico vemos que entre menos un medio y 0 la función tiene una raíz real, pero que solamente podemos llegar a encontrar una aproximación de esa raíz, porque resulta irracional. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Pasamos entonces a la derivada primera de la función. Entonces acá más que nunca, la derivada primera y la derivada segunda me van a tener que dar toda la información posible para que yo pueda graficar esa función. Sí. Bien, entonces, obtenemos la derivada primera. ¿Llegaron a hacerla? Sí. Bueno, ¿cuánto dio la derivada primera? 3x al cuadrado menos 12x más 12. Perfecto. Esa sería la derivada primera. Nuevamente nos encontramos con que la derivada primera es una cuadrática, así que obviamente su dominio son todos los reales, no tenemos mayor inconveniente, ¿sí? Bueno, ¿y qué me pueden decir de esa cuadrática? A ver. ¿Qué hallarían de esa cuadrática? Que saben que les puede llegar a importar para la derivada. Para la función, perdón. Yo no la grafiqué todavía, pero... Si no la graficás no importa. ¿Qué buscarías de la derivada primera para que te ayude a saber algo de la función original? Raíces. Muy bien, las raíces. Perfecto. Habría que buscar las raíces de esa derivada primera. Esas raíces, ¿qué sería para tu función original? ¿Los puntos extremos? Los candidatos a extremos, ¿no? Puntos críticos, podríamos llamarlo. Puntos críticos. Muy bien. Sí. Puntos críticos coincide con el conjunto de ceros de la derivada primera. ¿Lo hicieron los ceros de la derivada primera o no? Sí, me dio un mismo... Un único valor. Me quedó un único valor, exactamente. Perfecto. Un único valor, 2. ¿Y cuál es el conjunto de ceros? 2. 2. Muy bien. Ponemos conjunto de ceros de la derivada primera, 2 igual PC, punto crítico. Yo lo llamo así. Saben que no soy muy creativa. Punto crítico PC. Listo. Ese va a ser candidato a posible máximo o mínimo de la función original. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Qué más, una vez que conozco la raíz de la derivada primera, qué otra cosa interesante de la derivada primera puedo analizar? ¿La pendiente? Antes de la pendiente, ¿qué estaría bueno ver de la derivada primera? Ahí me nublé. Conjunto de positividad y negatividad. Sí, sí. Después Ya que el conjunto de positividad y negatividad de la derivada primera coincide con ¿qué de la original? ¿El punto de inflexión? No. Con los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la original. O sea que cuando vos sacás el conjunto de positividad y negatividad de la derivada primera, ante tu vista tenés el intervalo de crecimiento y decrecimiento de la función original. Eso es lo que íbamos descubriendo. En esta función, el intervalo de crecimiento y decrecimiento solamente tiene crecimiento. La verdad se cortó todo, Juan, no te escuché nada. No, lo que escuché me parece que dijo que
tiene intervalo de crecimiento, pero no de crecimiento, de crecimiento. Eso es lo que escuché, creo que dijo. Ah, bueno. Entonces, primero pongámonos de acuerdo con el conjunto de positividad y negatividad de la derivada primera. De la derivada. Ujú, ¿Cuál sería? Conjunto de positividad, Sí. menos infinito a 2, unión de 2 a infinito. Sí. Perfecto. Quiere decir que Sí. solo tiene Y conjunto de positividad la derivada primera. positividad. No hay Sí. conjunto de negatividad. Sí, Por no lo existe. tanto, No. si hay conjunto de positividad de la derivada primera, ese conjunto de positividad de la derivada primera, ¿con qué coincide de la función original? ¿Con qué intervalo? De crecimiento. El intervalo de crecimiento, no de decrecimiento, ¿no? De espacio, No. crecimiento. Crecimiento. Sí. Exacto, Bien, exacto. para que quede claro. Quiere decir que estamos viendo que la función original sería creciente desde menos infinito hasta 2, unión de 2 a más infinito. Sí. ¿Está? Por Sí. ahora. Bien. Los máximos y los mínimos se producen donde hay un cambio de crecimiento. Porque si ustedes miran el ejercicio anterior, los máximos y los mínimos, que acá los tienen en pantalla, se producen en los puntos críticos donde hay un cambio de crecimiento. Pero, ¿qué pasó en este punto crítico de esta función? ¿Hay cambio de crecimiento en ese punto crítico? No. No. Posiblemente no haya máximo o mínimo. No es obligatorio que la función Ahí tenga está mi máximo o mínimo. ¿Está? duda. Por más que sea polinómica, ¿eh? Sí. Si no hay un cambio en el crecimiento de la función, no va a haber máximo o mínimo. Ahora me calza todo. Ahora está la cuestión. Esto igual lo van a tener en la clase que ya grabé. Cada función es un mundo. Acá vos te podés Sí. aprender el mecanismo. El mecanismo es, tomo la función, hallo, bueno, dominio, continuidad, asíntotas, corte con el eje X, corte con el eje Y, todo lo que hacíamos en el primer cuatrimestre. Ahora empiezo con la derivada. El mecanismo es, hallo la derivada primera, hallo el conjunto de ceros de la derivada primera que coincide con los puntos críticos. Hallo el conjunto de positividad y negatividad para la derivada primera. Eso coincide con los intervalos de crecimiento o decrecimiento de la función. De ahí ya tengo que ver si hay un cambio en el crecimiento o no, ya que los máximos o los mínimos se dan donde hay un cambio de crecimiento. Por ende, esta función ya me está orientando a que posiblemente no tenga máximo o mínimo, porque no hay cambio en el crecimiento de la función. ¿Está? Sí. Bien. Profe, todo, Sí. todo lo que dijo yo lo hice, bueno, analíticamente, a través de eso, a través de la concavidad y de la Por segundo, supuesto, el segundo grito. hay que hacerlo, ahora hacemos la derivada segunda y todo, por supuesto. Entonces, hasta ahí la derivada primera ya me fue orientando. Entonces, si quiere decir que la derivada primera solo tiene conjunto de positividad, quiere decir que las rectas tangentes son siempre de pendiente positiva. Sí. ¿Está? Sí, profe. Bien. Una vez que encontré todo esto, puedo hacer la derivada segunda. Sí. La derivada segunda, que sería una lineal, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál sería la lineal?
6x menos 12. Perfecto. 6x menos 12. Esa sería la derivada segunda. Sí. De la derivada segunda obtengo el conjunto de ceros de la derivada segunda. Es una lineal. Por ende, obtengan el conjunto de ceros de la derivada segunda. Bueno, por supuesto que su dominio son todos los reales, ¿no? Es indiscutible porque es una lineal. Ujú. Dominio de la derivada segunda, todos los reales. Conjunto de ceros de la derivada segunda. No lo grafiqué, pero puede ser que coincida en el 2. Muy bien. Igual lo puedes hallar Sí, no. analíticamente, es una lineal. Claro, sí, también. Hay que hallarlo analíticamente, por supuesto, no solo por el gráfico, hay que hallarlo analíticamente. Es una lineal, es un solo paso, una sola cuenta. Entonces Bien, dividido 6, 2, sí. el conjunto de ceros de la derivada segunda es 2. Sí. Pin, se empieza a prender la luz roja. ¿Qué observaron? Que coincide con el punto Muy crítico. bien, que coincide con el punto crítico. Perfecto. Ujú. Y realmente, el cero de la derivada segunda, ¿candidato a qué es? Vos lo dijiste hoy y lo spoileaste. Punto mínimo. No, No, de inflexión. punto de inflexión. De inflexión. Entonces, perfecto. Esa El inflexión. conjunto de ceros de la derivada segunda son PI, punto de inflexión. Quiere decir que la función te está diciendo el conjunto de ceros de la derivada primera está coincidiendo con el conjunto de ceros de la derivada segunda. El conjunto de ceros de la derivada primera da indicio de máximo o de mínimo, pero el conjunto de ceros de la derivada segunda da indicio de punto de inflexión. Por ende, acá hay una contradicción. Si es máximo o mínimo, no puede ser punto de inflexión, porque son cosas distintas. Ya la función te está orientando a que algo no es y posiblemente sea otra cosa. Entonces, cuando el conjunto de ceros de la derivada segunda coincide con el conjunto de ceros de la derivada primera, posiblemente los puntos que anulan la derivada primera, que son candidatos a extremos, no sean extremos. ¿Por qué no son extremos? Porque no hay cambio en el crecimiento. Esta función es creciente. No hay cambio de crecimiento. Si no hay cambio de crecimiento, es imposible que se genere un máximo o un mínimo. Por ende, ese punto 2 posiblemente sea punto de inflexión. Si no es máximo o mínimo, como anula la derivada segunda, podría llegar a ser punto de inflexión. ¿Está? Entendido, sí. Bien, para eso, una vez que tengo el conjunto de ceros de la derivada segunda, necesito hallar conjunto de positividad y negatividad de la derivada segunda. Es una lineal, así que es muy fácil. Conjunto de positividad. De 2 a más infinito. Perfecto. Negatividad de menos infinito a 2. Perfecto. De menos infinito a 2, conjunto de negatividad. Y de 2 a más infinito, conjunto de positividad. Perfecto. ¿Eso qué indicaría en la función original, esos dos intervalos? Vos lo dijiste hoy. El punto de inflexión, ¿qué función cumple? Concavidad de... Cambio de concavidad, perfecto. Concavidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el conjunto de positividad de la derivada primera, la función original, ¿cómo va a ser?
de menos infinito a 2 con cavidad negativa y de 2 O sea, a más infinito con cavidad. perfecto. Quiere decir que de menos infinito hasta 2, la función debería tener una concavidad negativa, es decir, debería mirar hacia abajo. Sí. Y desde 2 a más infinito, la función debería mirar hacia arriba. Tendría una concavidad positiva. Si realmente es así, estamos en presencia de un punto de inflexión. Por lo tanto, el que fue candidato a punto crítico terminó siendo un punto de inflexión. Sí. ¿Por qué? Porque no pasó el cambio de crecimiento. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si miramos todas las gráficas, el cero de la derivada segunda va a coincidir con el mínimo de la derivada primera, que es una parábola. Y a su vez, ese mínimo va a ser un punto especial de la función original, que no pudo ser máximo o mínimo porque no hubo cambio de crecimiento. Pero sí hubo cambio en la concavidad. Por ende, no fue máximo o mínimo, pero resultó ser punto de inflexión de la función. Y si ustedes grafican esta función por el GeoGebra, claramente ven que la función en 2 exactamente, no obtuve el compañerito, pero anda por el 12, ¿no? En el 2, 12, la función cambia la concavidad. Viene mirando para abajo y a partir de 2.12 empieza a mirar para arriba. Pero ¿qué pasó con la función? Es estrictamente creciente. No cambia el crecimiento. Al no cambiar el crecimiento, no estamos en presencia en el valor 2 de abscisa, no estamos en presencia de un máximo, de un mínimo, estamos en presencia de un punto de inflexión. Entonces, como verán, la derivada primera y la derivada segunda ayudan. Por supuesto, pueden calcular rectas tangentes a la derecha de 2, a la izquierda de 2 y justo en 2. ¿Está? Y van a encontrar que la recta tangente justo en 2 corta a la curva. Para que sea un máximo o un mínimo, tiene que estar por arriba o por debajo de la curva. Justo en 2, la corta la curva. Al cortarla es un punto de inflexión, porque a la derecha está por arriba de la curva, y a la izquierda está por arriba de la curva, y a la derecha está por debajo de la curva. Por abajo. Entonces es un punto de inflexión. Bien, 1 minuto y termina la clase. Debido a que quedó explicado, este ejercicio queda para que lo resuelvan ustedes y vamos a dar otro para que lo resuelvan para la semana que viene, luego de que vean la clase. ¿Está? Hoy a la noche subo la clase de este tema. Y ahora